Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en miércoles 3 de diciembre de este 2025. De a poco se nos va acabando esta semana y de a poco se nos va a ir acabando este año. Espero que aquello que no haya podido cumplir, aquello que no haya podido realizar como meta a principio de año, pues ya lo deje pasar. Ya no hay mucho tiempo para hacerlo o aprovechar los últimos días, aunque sabemos que pues mucha gente va a estar dedicada a la compra de regalos navideños, la cena navideña, la reunión familiar y habrá muy poco tiempo tal vez para cumplir esas metas. Sin embargo, pues si tenemos vida y el Creador así lo permite, el 2026 puede ser también un nuevo año de oportunidades para todos y cada uno de ustedes. En cuanto a temas informativos, déjeme contarle que hay una victoria muy interesante que se ha dado el día de ayer en Tennessee, la cual hasta el mismo presidente Donald Trump lo ha celebrado, y es que el republicano Matt Van Epps ha derrotado a la demócrata Afton Venn en las reñidas elecciones especiales para el escaño número 7 del distrito de la Cámara de Representantes de Tennessee, lo que le ha dado al Partido Republicano una victoria electoral muy necesaria para lo que va de este 2025. Con el 99% de los votos escrutados, Van Epps, un expiloto de helicóptero del ejército respaldado por el presidente Trump, aventajaba a Venn por 8.9 puntos porcentuales, muy por debajo del margen de 22 puntos por el que Trump ganó el distrito en las elecciones presidenciales del año pasado. Este republicano, Matt Van Epps, más bien Venn, que es una representante estatal de 36 años, había aumentado las esperanzas de los demócratas de una sorprendente sorpresa en el bastión conservador después de que las últimas encuestas la mostraran a una instancia sorprendente de Van Evans y obligaran a un aumento de último minuto en la campaña del presidente y del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Ahora, yo creo que en este aspecto hay muchos puntos que ver, ¿no? No solamente un resultado que muestra que hay un favoritismo por el ala conservadora o la filosofía conservadora, o esto que ha planteado el presidente Donald Trump desde el 2015-2016, y que tiene que ver con Make America Great Again. Hagamos de Estados Unidos un país grande otra vez, y en muchos aspectos. No necesariamente es la figura política que usted ve en la gorrita roja, la cual es parte de la campaña. Yo creo que cuando uno analiza lo que propone desde ese entonces el presidente Donald Trump, es incluso algo como una premonición sobre lo duro que iba a venir o lo que iba a pasar. Y es que cuando uno revisa el historial con el cual entró el presidente musulmán Barack Hussein Obama, con toda esta política de justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza, uno podía entender y vislumbrar hacia dónde era la dirección. Revisaba los nexos con el Partido Demócrata y George Soros ya desde los 90 con Hillary Clinton, y uno podía tener una idea de hacia dónde los Estados Unidos iban a ser dirigidos. Hay una agenda globalista que desde el 95, el 2000, el 2005, 2010, 2015, no ha dejado de pisar el acelerador para que se lleve a cabo esta agenda globalista. Esta misma agenda globalista que no solamente está liderada por George Soros. Ahí está la fundación de Bill y Melinda Gates. Hay familias de esta élite, la cual hoy se le denomina como el Estado Profundo, donde son los que realmente mueven los hilos. Yo entiendo que tenemos una visión muy superficial al hablar, por ejemplo, de la política, cuando nos referimos, por ejemplo, a la familia Bush en los republicanos, la familia Clinton en los demócratas, los Pelosi en los demócratas, ahora los Obama en este siglo XXI.
Pero detrás tenemos que ver que existen los titiriteros, quienes son los que realmente los manejan. Y en este caso son familias que son los dueños de las grandes corporaciones. No podemos dejar de lado, por ejemplo, que la Rockefeller Foundation es la que aporta con miles de millones de dólares, pero además, para no hacerse, bueno, aunque son muy descarados de todos modos, pero ellos tienen la forma de cómo copar el aspecto político y se han dado forma de poder comprar a muchos de estos politiqueros. Familias que viven de la política hace más de 30 años. Sí, muchísimo más. Dinastías. No podemos dejar de lado a la familia Carnegie, a los JP Morgan. No podemos dejar de hablar de la Ford Foundation. O sea, cuando uno va hablando sobre esta gran élite, pues no solamente se puede referir a esta línea tan básica de los títeres, los políticos, no. Tiene que ir escalones más arriba para ver quiénes son los verdaderos titiriteros, los verdaderos dueños del juego. Y en este sentido, nosotros creemos que hay muchos aspectos que no se pueden ignorar. Esta victoria, por ejemplo, del republicano Matt Evans es importante para la administración Trump y para la gobernabilidad del próximo, después de las elecciones de medio término. Sí, ya son tan pronto como el próximo año. Menos de un año nos quedan para esas elecciones. Y en este sentido, por ejemplo, hemos visto otra vez cómo esta élite es capaz a través de los principales medios de comunicación, otra vez mentirle a la gente, manipular los números, manipular las encuestas. Fíjese por acá, para que usted entienda cómo más o menos se ha desarrollado esa contienda allá en Tennessee. Ya había una ventaja del 8,9% de puntos porcentuales, según recopilación de encuestas y lo demás. O sea, ya había un favoritismo por el republicano. Sin embargo, a última hora, como casi siempre se las ingenian los principales medios de comunicación que están alineados con la izquierda, con los demócratas, pues resulta que empiezan a hacer encuestas mostrándole a la opinión pública que todo esto estaba muy reñido, que prácticamente estaban empatados. ¿No le viene esto algo a la mente? Como igual, tanto en la elección del 2016 como en la elección del 2024, cómo se hablaba de una Hillary Clinton casi ganadora. Una Hillary Clinton que iba a sobrepasar por más de 10 puntos porcentuales a Donald Trump en las elecciones. ¡Oh, sorpresa! ¿Se equivocaron las encuestadoras, los principales medios de comunicación? No, no es que se equivocaron. Sabían lo que estaban haciendo. Sabían que estaban manipulando a la opinión pública. Y lo mismo que pasó en el 2024. Una inoperante Kamala Harris, que además entre gallos y medianoche deciden ponerla como la representante demócrata porque entienden que después del desastroso debate entre Joe Biden y Donald Trump, Joe Biden no estaba en capacidades ni cognitivas, ni políticas, ni nada para poder llevar adelante esta campaña por la reelección y simplemente lo sacan. Y quieren hacerle creer a la opinión pública que hay una Kamala Harris inoperante, ineficiente, además de inútil, que está a la par del presidente Donald Trump. ¡Oh, sorpresa! El pueblo estadounidense despierta no solo con una victoria de Donald Trump, en el voto popular, en el colegio electoral, en los condados, en las gobernaciones. Es que lo que pasó fue apabullante para los demócratas y creo que hasta ahora por eso no se pueden levantar. Sin embargo, yo entiendo que esta idea de la nueva corriente de derecha tiene que ser otra vez un pilar no solamente político y de campaña. Esto de Make America Great Again tendrá que llegarle otra vez al patriota estadounidense para que se dé cuenta de las cosas terribles que han hecho los demócratas, no solo desde la administración de los Clinton el siglo pasado, que es donde creemos se ha deteriorado esto realmente, pero para el abismo. Entendemos que el presidente Bill Clinton ha entregado la presidencia con superávit. Sí, lo ha hecho. Y entendemos que ha sido una administración que ha entregado económicamente bien. El problema más grave no fue el tema económico, y es que eso también el Partido Republicano no lo entiende hasta ahora y no lo puede superar. Ya las corrientes de este siglo XXI, políticas, sobre todo las juventudes políticas, ya no basan solamente en lo que el siglo pasado se decía que empleos y economía eran suficientes para ganar presidencias. No.
Y esto lo ha entendido bien el Partido Demócrata. Por eso es que hacen batalla cultural. Si bien es cierto, los Clinton o la administración Clinton sí dejó un superávit, dejó un buen aspecto económico, el tema pasa por la parte ideológica que permitieron que a partir de ahí, tanto las universidades como parte de las escuelas, estaba todavía empezando, iban a permitir el deterioro de las mentes de los más jóvenes. Sí. Marxismos, neomarxismos, comunismo, socialismo, todo tipo de izquierda filosófica entró en las universidades con mucha fuerza. Sí. Quienes realmente manipularon todo esto fueron los Clinton. Quienes dieron también las primeras pautas para enriquecimiento en la costa oeste, allá en California, todo lo que llamamos estos santuarios tecnológicos, también fue gracias a los Clinton. Y no nos olvidemos quien realmente financió, metió todo el dinero que pudo para que esto floreciera de una manera que hoy, por ejemplo, California es una de las economías más grandes, es precisamente porque se le ha dado de todo tipo de leyes, normativas y todo esto para que pueda desarrollarse toda esta industria tecnológica, pero solamente allá, solamente en la costa oeste. Y fue Barack Obama, sí, fue el presidente musulmán Barack Hussein Obama quien lo permitió. Y podríamos ir revisando toda la historia para ver hasta qué punto el Partido Demócrata le ha venido haciendo daño por varias administraciones, sobre todo a la esencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro. Desde que empiezan a asociarse con el Partido Comunista Chino, los Clinton saben, igual que los Obama y los Biden también, de que lo que ha establecido el Foro Económico Mundial con las Naciones Unidas de traspasar el poderío económico y militar de Estados Unidos hacia China, lo tenían que hacer, porque había mucho dinero de por medio. Y lo vienen haciendo todavía. Pero mucha gente lo desconoce porque no entiende, no conoce, no investiga o no tiene la voluntad siquiera de poder ver cómo es que se están moviendo los hilos desde el siglo pasado, sobre todo finales del siglo pasado, y cómo se está moviendo en este siglo XXI. Sí tenemos una resistencia. La administración del presidente Trump es una de las pocas que está haciendo la resistencia ante esta agenda globalista. Pero tan solo le van a dar 4 años. No tenemos idea de lo que va a venir después, porque tampoco se está viendo que estén preparando desde el Partido Republicano o desde la misma base de Make America Great Again del presidente Donald Trump o de lo que son Turning Point, de lo que son los demás que llevan adelante esta propuesta de recuperar los Estados Unidos. No estamos viendo figuras prominentes que ya estén trabajando, que estén haciendo campaña desde ahora. Y es que parece que todo el mundo quiere hacer un cálculo político para ver cómo le va en las elecciones de medio término, cuando en realidad deberíamos estar apostando a todo o nada para las próximas elecciones presidenciales con el Partido Republicano. Sobre todo con toda este avance de la agenda de género, del aborto, agenda trans, agenda de eutanasia, agenda climática. Todo esto que viene del Foro Económico Mundial. Esta victoria es buena, sí. Hay que celebrarla también. Pero más importante, no hay que ver solamente el árbol que está delante de nosotros. Tenemos que empezar a ver el bosque que está detrás. Todo el marco que rodea a todo este eje geopolítico que muchas veces estamos desconociendo, porque yo también entiendo que hay muchos problemas internos que primero hay que arreglar en vez de seguir viendo todas las piezas del rompecabezas por fuera. Ojalá la gente vaya despertando, porque lo que va al liderazgo del presidente Trump se acaba en 3 años y un poquito más. Pero ¿y después qué pasa? ¿Cómo continuamos contrarrestando todo este daño que ha hecho el Partido Demócrata o toda esta agenda globalista a los Estados Unidos? ¿Cómo le hacemos entender también al Partido Republicano que no se trata solo de economía y empleos? Que ahora también se trata de dar la batalla cultural. Que necesitamos hablar otra vez de valores éticos y morales. Estándares de respeto. Necesitamos hablar otra vez de la Biblia, les guste o no. Porque tenemos una invasión o una islamización en Occidente. Y no estamos preparándonos para ello tampoco. Hay mucho camino por recorrer. Hay unas elecciones que vienen el próximo año. Habrá que preguntarse,
los conservadores, el Partido Republicano, ¿está preparado para ello? Bueno, quiero pasar a otro tema porque le cuento que el presidente Donald Trump el día de ayer por la noche ha dicho que está cancelando todos los documentos, órdenes ejecutivas y contratos firmados por el secretario de prensa de Joe Biden y los declaró nulos y sin valor. Escuche esto, que lo ha declarado en su cuenta de Truth Social. Todos y cada uno de los documentos, proclamaciones, órdenes ejecutivas, memorandos o contratos firmados por orden del ahora infame y no autorizado AutoPen dentro de la administración de Joseph R. Biden Jr. quedan por la presente nulos, sin valor y sin mayor fuerza o efecto. Cualquier persona que reciba indultos, conmutaciones o cualquier otro documento legal firmado tenga en cuenta que dicho documento ha sido rescindido por completo y no tiene efecto legal. Gracias por su atención a este asunto. ¿Qué le parece? O sea, para mí esta es una noticia, pero del tamaño mundo. Hay investigaciones que si nosotros, por ejemplo, revisamos la cuenta de Oversight Project, que es del gobierno, de las investigaciones que están haciendo a través de la Cámara de Representantes en los distintos comités, ya se hablaba, por ejemplo, vamos a ver, en su cuenta del 11 de marzo de este 2025, se publicaba cómo cómo esta firma automática se ha utilizado por estos usurpadores del poder del Partido Demócrata, porque no nos cabe duda que son parte del gobierno, o han sido parte de ese gobierno, eran demócratas, a la cabeza de un demócrata, designados a dedo por demócratas. Esta gente hizo todo tipo de autorizaciones, conmutaciones. Sí. Así como lo está escuchando. Sin que lo sepa el presidente. Mientras la gente... Mire, le voy a mostrar esto que está acá. Para que usted también lo pueda ver. Dice acá, ¿quién? O sea, hay perdones de este lapicero bolígrafo automático presidencial. ¿Quién está detrás de este AutoPen del 30/12 del 2022 que perdonó a 6 criminales con la misma firma del AutoPen exacta? Mientras Joe Biden estaba de vacaciones y jugando golf en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Nota que todos dicen que están firmados en la ciudad de Washington. Nuestra investigación sobre el AutoPen continúa. No nos cansamos de señalar a los demócratas como unos verdaderos sinvergüenzas. Y por supuesto, detrás de ellos están los principales medios de comunicación. ¿Se están haciendo eco de esta noticia? Yo le aseguro que por mucho que usted revise en su noticiero local, con suerte y le van a dedicar una lectura de 30 segundos. Pero en sus noticieros y demás cosas, le aseguro que ni siquiera lo van a querer mencionar. Porque eso significaría, otra vez, asumir su responsabilidad y culpa en lo que fue el encubrimiento del deterioro cognitivo de Joe Biden. El encubrimiento sobre estos perdones. No haber hecho su trabajo de periodismo. Los perdones presidenciales, según lo que establece la norma, el presidente debe revisar caso por caso y debe considerar con mucha conciencia por qué le va a otorgar un perdón presidencial. Porque no solamente se trata de la conmutación o el perdón de una persona que pudo haberse equivocado, sino poner en tela de juicio la institucionalidad del sistema judicial. Por donde usted lo vea, los perdones presidenciales, así sea del mismo presidente Donald Trump, o cualquier otro presidente que haya tenido el mejor ranking de popularidad, cuando conmutan un perdón, cuando otorgan un perdón presidencial, están poniendo en tela de juicio también el trabajo de investigadores, de la fiscalía, el proceso como tal, la deliberación de un juez. O sea, el aparato judicial está puesto en duda. Siempre. Más allá de que pueda o no haber justicia o injusticia, se supone que hay un proceso que se ha hecho, ese mismo que los demócratas reclaman hoy cuando se deporta o se persigue
se esposa y luego se pone en una celda a un inmigrante indocumentado y se le está diciendo que tiene que ver el debido proceso. Ese mismo debido proceso que se ha hecho, que se ha llevado adelante, lo cual ha emitido una sentencia, eso también se pone en tela de juicio. Por eso la normativa dice y exige que el presidente deba revisar uno por uno los casos y con mucha conciencia considerar si le otorga o no le otorga ese perdón presidencial. Pero resulta, y es que esto es lo que realmente molesta, indigna. Estos mismos zurdos de porquería, todos estos demócratas, con sus aliados, los principales medios de comunicación, te andan diciendo que nadie está por encima de la ley. No, para ellos nadie está por encima de la ley. Sin embargo, ellos sí. Ellos sí están por encima de la ley. Y no solamente estoy hablando de la fallida administración de Joe Biden, que al final hemos visto que ni siquiera gobernaba. Porque claro, tenía un problema cognitivo muy serio. Pero, ¿y dónde está toda esa gente que se ha tomado atribuciones presidenciales? Que han firmado hasta 8,000 o más perdones, conmutaciones. Vaya, ni siquiera sumando, a ver, sume cuántos días tienen, 4 años. Ahora, trate de hacer una división. A ver, vamos a ver, no es tan difícil. Aquí tenemos en la computadora una calculadora. 365 días por 4 años son 1,460 días. Son más de 8,000. Póngase a pensar. Son 8,000 conmutaciones. Vamos a poner por acá la división. 8,000 dividido entre 1,460. Se supone que tendrían que haber estado dando hasta 5,000. Perdón, tendrían que estar haciendo 5 revisiones por cada día. O sea, el presidente tuvo que haber estado sentado ahí revisando cada expediente. Imagínense, cada expediente. Porque eso es lo que se supone tiene que hacer el presidente para dar una conmutación. Tiene que estar sentado ahí revisando cada expediente. 5. Para poder haber hecho durante todos los días, sin haber fallado un solo día, el presidente Joe Biden tuvo que haber estado sentado en su oficina revisando 5 expedientes cada día para dar esos 5 perdones cada día. Una persona que ni siquiera llegaba a las 8 horas de trabajo, que se la pasaba más en la playa o durmiendo, que cuando asistía a eventos importantes, cuando iba a meetings o iba a cumbres internacionales, se la pasaba dormido. Sí. Y los principales medios de comunicación nunca tuvieron la hidalguía de hacer un trabajo honesto. Al contrario, siempre confundían a la población. Les decía el día de ayer, tanto medios de comunicación como el New York Times, el Washington Post, y me imagino la mayoría de los que están queriendo crear esta idea de que el presidente Donald Trump está enfermo y por eso ya no está con el mismo ritmo que estaba en la gestión pasada. Estos mismos sinvergüenzas quieren decirle hoy al presidente Donald Trump, que es el que creo más trabaja y no sé cómo es que saca tiempo para poder estar en tantas actividades. Además es el que da conferencias de prensa, es el que asiste y les dice en su cara a los principales medios de comunicación que son mentirosos, que son estúpidos. Sin embargo, la prensa, la forma de atacarlo es decir que no, está enfermo, no va a terminar su mandato. ¿Se da cuenta? Son estos mismos medios de comunicación que en su momento les decía, manipulan también y tergiversan las estadísticas. La opinión pública la construyen. Estos mismos medios de comunicación que ante semejante noticia, le apuesto que no lo están mencionando, porque esto también va a traer y va a acarrear problemas. Le apuesto que sí, porque no solamente se trata de conmutaciones de personas que estaban pues con una condena o con un proceso. Nosotros tenemos casos realmente muy importantes que se deben tocar. Por ejemplo, el caso del doctor Anthony Fauci, principal responsable de lo que aconteció en los Estados Unidos con todas las medidas que se tomaron durante la pandemia del COVID-19. Ese sujeto tiene que ir preso. Sin embargo, Joe Biden lo
perdonó, le conmutó, no sé cómo fue el tema de perdón presidencial. Y también tenemos que mencionar toda esta farsa que se inventaron durante enero 6 del 2021. Ahí está la cabeza de la señora Cheney, una republicana antitrumpista. Parte del Deep State. Habrá que revisar ahora cuáles son las connotaciones que va a tener esta declaración del presidente Donald Trump, que le ha puesto los canales aliados de los demócratas, no lo van a mencionar. Y si lo mencionan, seguramente van a ser a favor de los demócratas, cuestionando el poder del presidente Donald Trump, cuestionando hasta dónde puede alcanzar el impacto de esta decisión. En vez de revisar, le digo que hasta en eso son tan sinvergüenzas, los medios de comunicación, en vez de que vayan y revisen lo que realmente ha pasado durante la administración de Joe Biden, lo que van a hacer es cuestionar la decisión del presidente Donald Trump, cuestionar su salud, su estado mental. Así de bajos son. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Aprender a reconocer la mentira y al mentiroso. Los demócratas vienen a través de los principales medios de comunicación estableciendo narrativas que no necesariamente se acompañan a la realidad. Pero más importante aún, lo que hacen siempre son cortinas de humo. Ojalá que en lo que va de esta decisión del presidente Donald Trump, no solamente veamos a estos politiqueros. Y le digo, Anthony Fauci no es un médico, es un politiquero que ha vivido de la política más de 40 años. Gente como él tienen que ser procesados, tienen que ser llevados ante la justicia, tienen que pisar cárcel, por lo menos tiene que haber algún tipo de escarmiento para que el resto de los politiqueros no hagan lo mismo, o por lo menos lo piensen 2 veces antes de cometerlo. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa. Escríbanme a mis redes sociales. Estoy como Freddy Silva Ayala. Estoy en YouTube. Estoy en Facebook. En Instagram como Freddy Silva 80, Freddy Silva TV en Twitter, en TikTok y también en YouTube. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. De igual manera, quiero invitarlo a que pueda ingresar a nuestro portal loramediatv.com. loramediatv.com, el portal donde usted encontrará no solo este contenido, sino información objetiva. loramediatv.com, loramediatv.com. Tengo un dato que seguramente esto es de mucho interés de nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos y el mundo. Y es que el presidente Trump ha decidido congelar solicitudes de inmigración de 19 países, pero además se cree que esta lista se puede ampliar hasta al menos unos 30 países más. Dice, la administración Trump detuvo formalmente las solicitudes de inmigración de 19 países considerados de alto riesgo de producir terroristas y otras amenazas a la seguridad nacional, horas después de que una fuente le dijera al New York Post que la lista podría crecer incluso hasta 30 naciones o más. En un memorando de 4 páginas emitido el martes por la noche, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ordenó suspender las solicitudes de tarjetas verde y ciudadanía de esas naciones, así como las solicitudes de beneficios en espera de una revisión exhaustiva. Esto es realmente interesante, ¿eh? Los 19 países afectados, según este artículo, por la orden, fueron previamente señalados ya por el presidente Trump para restricciones de viaje en una proclamación del 4 de junio, donde se incluye a Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Cuba, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen. La oficina de UCIS también anunció una suspensión de todas las solicitudes de asilo pendientes, independientemente del país de nacionalidad del extranjero. Este es el comunicado que ha salido. UCIS ha determinado que es necesaria una nueva revisión exhaustiva, una posible entrevista y una nueva entrevista de todos los extranjeros de países de alto riesgo que ingresaron a Estados Unidos
a partir del 20 de enero de 2021. UCIS ha considerado que esta directiva puede resultar en un retraso en la adjudicación de algunas solicitudes pendientes y ha sopesado esa consecuencia frente a la urgente necesidad de que la agencia se asegure de que los solicitantes sean examinados y evaluados al máximo grado posible. En última instancia, UCIS ha determinado que la carga de las demoras en el procesamiento que recaerán sobre algunos solicitantes es necesaria y apropiada en este caso cuando se compara la obligación de la agencia de proteger y preservar la seguridad nacional. Este es un memorando que ha citado el tiroteo ocurrido la semana pasada a plena luz del día contra 2 soldados de la Guardia Nacional en Virginia Occidental, en Washington, D.C., por parte de un ciudadano afgano, exmiembro de una unidad militar respaldada por la CIA que luchó contra los talibanes. Sí, yo creo que la gente ya tiene una idea. Este sujeto es Ramanullah Lakanwal, de 29 años. Ingresó a los Estados Unidos de forma legal en 2021 bajo el programa Operación Aliados de Bienvenida de la administración Biden, que evacuó y reasentó a refugiados desde la fallida retirada estadounidense de Afganistán en agosto. Ahora, esta declaración, ya lo decíamos el día de ayer con mucha firmeza, que lo había pronunciado también la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. No los queremos a ni uno de ellos que esté viniendo a hacer terrorismo doméstico, o aquellos que están viniendo simplemente a aprovecharse de la nación. Ahora mi pregunta es, ¿qué esperaban? Sí, con mucha franqueza, ¿qué esperaban? Ahí tengo mucha gente en las redes sociales que también me sigue, que claro, tiene la preocupación porque, por ejemplo, su país, Venezuela, está dentro de esta lista. Sí, pero mi pregunta otra vez, ¿qué esperaban? Yo entiendo que hay gente de Venezuela y su mayoría, y yo entiendo que son más los que han llegado, que tienen formación académica, que son personas de bien, que son respetuosos, que quieren estar en este país, no porque, bueno, o sea, yo entiendo, pues los inmigrantes queremos estar siempre en este país del primer mundo porque uno prospera mejor económicamente y personalmente, pero muchos de ellos han salido escapando del socialismo del siglo XXI que trajo Hugo Rafael Chávez. Sí, hay mucha gente que genuinamente está en este país y que si pudiera estar en su Venezuela, ellos estarían. Si la economía fuera como estuviera en los 90s o los 80s del siglo pasado, tú no verías a ningún venezolano acá. Porque incluso el venezolano que llega, le estoy hablando aquí en la zona de Tampa, son emprendedores, son gente que tiene su negocio, son gente que trabaja, se esfuerza, se esmera. Venezolanos a los cuales realmente no solamente deberían llenarse de orgullo al momento de levantar su bandera, porque son gente de bien. Pero mi pregunta es, ¿qué esperaban? Tampoco dijeron nada, no hicieron nada al momento que sabían que se estaban vaciando las cárceles del régimen de Nicolás Maduro para enviarlos acá. Cuando alertábamos constantemente, 2021, 22, 23, 24, decíamos constantemente, el Tren de Aragua está presente acá y está implementando todas sus atrocidades en estados como el de Nueva York, el de Illinois, el de Filadelfia, el de California, hasta en el estado tan lejano como Washington. Sí. Al contrario, el venezolano se ofendía cuando nosotros hablábamos del Tren de Aragua como una banda criminal venezolana. ¿Qué hicieron? Mi pregunta es, ¿qué hicieron? Hay muchos casos acá. Le estoy hablando en el corredor de la Florida Central. Yo recuerdo haberlo denunciado en su momento. Gente de la Guardia Nacional Bolivariana que ya había perseguido y torturado a jóvenes en Venezuela, habían entrado acá, a los Estados Unidos, con documentación falsa. Estos sinvergüenzas lograron sacar un carro del año de un dealer con esta documentación falsa. Y resulta que han logrado identificar a muchos de sus paisanos venezolanos y los comenzaron a extorsionar. ¿Qué le parece? O sea, la gente venezolana ni siquiera se libró de esta misma lacra, de esta basura, de esta chusma de gente, de estos socialistas, porque los persiguieron incluso acá. Mi pregunta es, ¿qué hicieron? Muchas de estas denuncias ni siquiera la hicieron pública porque tenían que... ¿Sabe cómo salía la gente a denunciar? Con su cara oculta, con su cara tapada.
Por Dios, son las víctimas, son los afectados. Pero tenían temor de esta misma gente, en vez de que los denuncien. Y es que esto es lo que hoy está pasando. Mi pregunta es otra vez y es muy sincera. ¿Qué esperaban? El tema de Haití, por ejemplo, es un tema que ni siquiera se podía tocar, pero vayamos también a ver. Es un estado fallido. Han matado a sus presidentes. El crimen ahora está operando. Hay una invasión islámica porque también hay mucho radicalismo. Se están metiendo a República Dominicana. ¿Qué están haciendo? Es lo mismo. Parece que no tuviera sentido lo que menciono a través de este micrófono, pero póngase a pensar. Al final terminan siendo culpables igual los inocentes, por acción o por omisión. Porque si estás viendo el problema y no lo denuncias, pues también te estás haciendo cómplice. Por eso aquí en los Estados Unidos tienen una premisa. If you see something, say something. Si ves algo, di algo. Ayuda a tus autoridades. Han pasado 4 años. Los mismos venezolanos han visto esta basura de gente que vino del Tren de Aragua y que además hay otros grupos subyacentes de adolescentes. Comenzaron a hacer sus mismas piruetas que hacían allá en Venezuela y lo empezaron a hacer allá en el Bronx, en Queens, en Jamaica, en esas ciudades principales de Nueva York. ¿Qué hizo el venezolano? Nada. Ni siquiera los denunciaron. Este mismo Tren de Aragua, sobre todo esta subyacente creo que es de los chicos de la calle 42 o la 48, se juntaron en una patota como de 15, de 16, allá en el metro de Nueva York, y empezaron a patear a los agentes de la policía, les tiraron las pelotas de baloncesto. Y la gente ni siquiera indignada, mucha gente ni siquiera los señalaba, no los condenaba. Ahora hay un conflicto que se está por suscitar. Entendemos, no es una declaración de guerra, el hecho de que estén los barcos de la naval estadounidense, porque lo que el presidente Donald Trump ha dicho muy claramente, esto no es una guerra contra Venezuela, esta es una guerra contra el narcotráfico que está saliendo desde Venezuela. Y se le va a dar fin a ese narcotráfico, un narcotráfico que está a la cabeza de líderes como Nicolás Maduro Moros, por lo cual el Departamento de Estado, el FBI, las agencias federales están pidiendo $50 millones por su cabeza. Y detrás de él hay otros delincuentes como Diosdado Cabello, igual que otros, que están ahí, que forman parte del cártel de los soles. Hay narcotraficantes que ya han dado sus declaraciones y los informes están aquí en los Estados Unidos, donde se confirma este vínculo entre el gobierno, ni siquiera el gobierno, la dictadura chavista de Nicolás Maduro Moros como el que estaría a cargo, igual que Diosdado Cabello, de esta banda delincuencial. Sí. Ahora mi pregunta es, ¿los venezolanos van a seguir con la boca callada? ¿Van a seguir saliendo estas voces demócratas, de venezolanos demócratas, antitrumpistas, que van a pedir que jamás se haga ningún tipo de intervención militar contra el narcotráfico? Si realmente quieren una Venezuela libre, pues habrá que lucharla. Habrá que pelearla. Y si muchos ya se cansaron y simplemente huyeron de Venezuela porque ya no pueden seguir peleando, y existe la posibilidad de que un ejército extranjero pueda acabar con el narcotráfico porque nos está afectando aquí a los Estados Unidos, óigame, si no va a ayudar, no estorbe. Si no va a ser parte proactiva, pues hágase un costado. Todos queremos una Venezuela libre. Pero mientras el poder esté asentado ahí, con delincuentes, con criminales, con narcotraficantes, eso va a ser muy difícil. Ojalá este tema de la suspensión de la suspensión y revisión tanto de residencias permanentes como de la ciudadanía, ojalá que pueda ser un capítulo que se pueda pasar rápido, porque yo también entiendo que hay mucha gente que está dentro de esta lista que merece tener una oportunidad y quedarse en los Estados Unidos.
Pero no se puede descartar que también las agencias federales tienen que hacer un trabajo exhaustivo para saber cuántos criminales están dentro del país, cuánta gente que odia a los Estados Unidos está en el país y que tal vez está a punto hasta de ser ciudadano. Si hay odiadores, le voy a repetir, por si no les ha quedado claro en el programa de ayer. Si hay odiadores de Estados Unidos, estos anti-yanquis, anti-imperialistas, estos que odian a los Estados Unidos, que queman la bandera de Estados Unidos, que se vayan. Deberían hacernos un favor, deberían irse solos. No deberían entrar en un proceso de deportación, deberían irse solos por congruencia en sus ideas. Pero ojalá que el Departamento de Seguridad Nacional, con todas las demás agencias federales, encuentren a cada uno de estos odiadores de Estados Unidos, de estos criminales, que no los dejen estar en el país, que de una vez los saquen. No los queremos aquí. Debo contarle también, en otro tema, que hay una serie de detalles que ha dado a conocer el departamento de ICE sobre el accionar de delincuentes, inmigrantes ilegales. Sí, criminales. Dice por acá, la galería de delincuentes violentos incluye a personas como el ciudadano cubano y asesino convicto José Antonio Andreo Quesada, un inmigrante ilegal con antecedentes penales que incluyen homicidio, hurto, conducta desordenada, posesión de propiedad robada, drogas peligrosas, robo, allanamiento y asalto. Esto según el Departamento de Seguridad Nacional. Mire esto, ¿qué es lo curioso? Fue liberado de Rikers Island solo para ser detenido nuevamente por una violación de su libertad condicional y ICE rápidamente presentó una orden de detención en su contra el pasado 16 de agosto. Una joyita este sujeto. Pero no es el único. Anastasio Tejada Almonte, un criminal de nacionalidad dominicana con antecedentes penales que incluyen homicidio, agresión, porte ilegal de armas y huida para evitar procesamiento. A pesar de haber presentado una orden de detención ante ICE en mayo, fue liberado por el Departamento Correccional de Nueva York el 27 de julio. Los hombres son solo dos. Escuche esto, Son solo 2 casos de 6,947 criminales liberados de las cárceles de Nueva York tan solo el año pasado. A pesar de tener órdenes de detención activas de ICE solicitando que sean entregados a las autoridades de inmigración para su deportación. Este dato para mí realmente me vuela la cabeza y pasa por encima de todo lo racional. Gente con antecedentes criminales a los cuales el departamento de ICE había solicitado que se los detenga para de una vez botarlos de aquí como la basura y chusma que son, pero no. 6,000, le leo otra vez la cifra. 6,947 criminales liberados de las cárceles solo de Nueva York. Ya se imaginará usted el resto de los estados demócratas. Los asesinos fueron liberados y muchos otros se fueron a vivir fuera del país en lugar de ser expulsados del país de acuerdo con las políticas de santuario de la ciudad y el estado que limitan hasta qué punto las fuerzas del orden locales pueden cooperar con agencias federales como ICE. La aterradora lista continúa con Alex Jared Martínez Ávila, un inmigrante ilegal de Honduras, quien acumuló una larga lista de cargos criminales incluyendo asalto, posesión de propiedad robada, uso no autorizado de un vehículo, fraude, allanamiento y posesión de herramientas de robo. O sea que este criminal hasta herramientas guardaba. Una orden de detención de ICE impuesta el 26 de mayo no impidió que la central de procesamientos de Queens lo dejara ir, lo que terminó costándole la vida a alguien, dijo el Departamento de Seguridad Nacional. Martínez Ávila permaneció prófugo hasta que fue arrestado nuevamente por homicidio y robo. Continúa bajo custodia y ICE presentó una orden de detención en su contra el 22 de septiembre. ¿Se da cuenta? Este sanguinario, Alex Jared Martínez Ávila, logró salir de la cárcel. ¿Y para qué? Mientras estaba prófugo, fue arrestado nuevamente por homicidio y robo. Esto es lo que defienden los demócratas. Sus estados santuario,
protegen a ellos. Yo sé que hay gente buena. Hay familias que están queriendo salir del crimen organizado, ya sea de México o de las pandillas en Centroamérica. Lo sé. Pero por proteger a esas familias, ¿no se dan cuenta que también hay estos criminales que le pueden hacer daño incluso a esas mismas familias que están ahí? Ahora hay otro, mire por acá, le voy a contar. Vamos a ver, quiero ir de acuerdo con bajo la administración de Trump, ICE, vamos a ver por este lado, estamos hablando todavía de este Martínez Ávila. A pesar de sus esfuerzos, criminales como el ecuatoriano Luis Franklin Tenesaca Palcisaca, cuyos cargos incluyen delitos de orden público y obstrucción, fueron liberados después de que las autoridades locales ignoraron una orden de detención de ICE presentada el 27 de agosto. Fue arrestado, mire esto, el 24 de septiembre por homicidio. Este Franklin Tenesaca lo liberan, ¿para qué? Para que esté luego detenido por un tema de homicidio y robo. El migrante, delincuente y ciudadano mexicano William Alexander Pérez Vázquez cometió numerosas agresiones y finalmente un homicidio, pero fue puesto en libertad tras la presentación de una orden de detención de ICE el 10 de julio. Esto lo informaron las autoridades federales. Héctor de Souza Villalta, un migrante ilegal de Venezuela, fue acusado de homicidio, posesión de arma, drogas peligrosas, delitos de orden público y agresión, pero fue liberado de Rikers Island a pesar de que ICE había presentado una solicitud para que fuera liberado bajo su custodia. O sea, para que lo lleven pues ellos. Debido a la absoluta falta de ayuda por parte de las agencias locales, ICE ha tenido que hacer el trabajo pesado de rastrear y arrestar a estos matones violentos para asegurarse de que los delincuentes en serie sean deportados a sus países de origen, a veces más de una vez, mientras se deslizan de regreso a través de la frontera repetidamente. Pero los maníacos violentos como Jesús Romero Hernández, quien fue expulsado de los Estados Unidos unas increíbles 7 veces, antes de atacar a un policía de Itaca con un machete, continúan escabulléndose a través del sistema de justicia y terminan en las calles para reincidir una y otra vez. ¿Se da cuenta por qué uno después hace estas preguntas, aunque sean retóricas? De por qué el presidente o la administración actual decide suspender cualquier tipo de procesamiento de asilo, solicitud de visa, de residencia o de ciudadanía. ¿Qué esperaban? Los principales medios de comunicación en español siguen haciendo campaña para proteger en general a la inmigración hispana. Y está bien. Pero ¿cómo protegemos a la misma comunidad hispana de estos hispanos malos, delincuentes, de estos criminales? Usted revise los datos. Es que es algo que para mí también es sorprendente. Esta gente que viene con documentación falsa seguramente, o con mentiras para que la gente le pueda ayudar, porque hasta reciben ayuda. Cuando cometen sus fechorías, por ejemplo, de violación a menores de edad, lo hacen con la misma gente hispana que les dio abrigo, que les dio un techo. Así de agradecidos son. Y la gente todavía no lo ve, no lo entiende, no lo quiere entender. Las mujeres, que son las principales víctimas de violación, de secuestro, de tortura, de rapto, son las mismas que están yendo allá afuera a protestar contra ICE, cuando en realidad deberían estar apoyando a su autoridad para que agarre este tipo de gente. Mire el dato, para no hablarle de una cifra equivocada. A mí realmente me vuela la cabeza cuando un informe como este indica que son 6,947 criminales con antecedente criminal liberados por las autoridades locales de Nueva York. Las cárceles de Nueva York deberían estar llenas con casi 7,000 inmigrantes ilegales indocumentados, pero no lo están. Las calles de Nueva York deberían estar limpias de esa criminalidad, pero ni siquiera dejan que los deporten, porque además se hacen estados santuario.
Hay muchas cosas que tenemos que revisar. Y recuerden, la empatía a la cual nos quieren someter con narrativas de ingeniería social los principales medios de comunicación, esa empatía tiene que funcionar para los dos lados. No solamente para esa familia que está siendo separada, mamá, papá, de su hijo y llevadas a otros lugares o centros de detención o prácticamente la deportación inmediata. La empatía también tiene que ir por las víctimas, las cuales son o pierden a un familiar precisamente a manos de estos delincuentes criminales, estos inmigrantes criminales que vienen y hacen sus fechorías y que además las autoridades locales, propiamente o en general, autoridades demócratas o en estados demócratas que no les interesa la seguridad de sus ciudadanos. Ojalá la gente también reflexione sobre esto. También debo hablarle sobre el santuario de California, donde un inmigrante indocumentado está acusado de matar a Aiden Antonio Torres de Paz. Escucha esto. Tan solo un niño de 11 años. Le vuelvo a leer el apellido para que usted vea que lo que le decía hace un momento no es una equivocación. Aiden Antonio Torres de Paz. No le suena a un apellido gringo. ¿O le suena a un apellido alemán o judío? ¿Le suena a un apellido asiático? No, es un apellido hispano. Mire por acá. Un inmigrante ilegal previamente deportado 4 veces de los Estados Unidos ahora está acusado de matar a Aiden Antonio Torres de Paz, de 11 años, en un accidente de fuga el día antes del Día de Acción de Gracias. Héctor Valderas Aelor, un inmigrante ilegal de México, fue arrestado por el Departamento de Policía de Escondido el mes pasado y acusado de atropellar y darse a la fuga que causó la muerte o lesiones. Según la policía, el 26 de noviembre, víspera del Día de Acción de Gracias, Aiden Antonio Torres de Paz jugaba afuera con su balón de fútbol que estaba rodando por la calle. Cuando Aiden fue a buscarlo, fue atropellado por un coche presuntamente conducido por Valderas Aelor. La policía alega que Aelor o Valderas Aelor atropelló a Aiden y huyó a toda velocidad, dejándolo morir a causa de sus heridas el Día de Acción de Gracias, la previa. Los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas han revelado desde entonces que Valderas Aelor ha sido deportado ya 4 veces de los Estados Unidos. ¿Se da cuenta? Tal vez mi pregunta es incómoda o fastidia porque se la vengo diciendo casi todo el programa. Pero cuando se somete o cuando hay una administración que somete a mayor investigación, a mayor presión para deportaciones, cuando uno lee estos artículos, uno se pregunta, ¿y qué esperaban? Y hasta muchos se tardaron. Hasta muchos se tardaron para ir en contra de estos delincuentes. Porque mire, dejarlos libres, como decíamos en el anterior artículo, dejarlos libres es para que salgan a la calle y cometan una fechoría peor. Porque si anteriormente los habían agarrado por robo, secuestro, ahora los están agarrando por homicidio. No, y no es que tengan o sea, no es que los criminales tengan un sentimiento de superación, que pues tienen que superar sus delitos. No, simplemente es que así son. Muchos de estos son delincuentes seriales, o sea, son gente que una tras otra y no dejan de hacerlo. Sin embargo, tenemos políticas de santuario, tenemos políticas de los demócratas de proteger en general. Claro, como ellos ya hicieron, entre comillas, la inversión con el dinero de los contribuyentes para atraer a sus futuros votantes, pues no quieren que se deporte a nadie. Pero dejaron entrar a mucho criminal. Habrá que sacarlos, sin ningún tipo de contemplación. Yo he publicado en mis redes sociales esta semana de una aspirante al Congreso de Texas. García apellida la mujer, no recuerdo bien el nombre. Sin embargo, ella en un video sale disparando en la cabeza a un muñeco y dice que lo que se merecen son ejecuciones públicas, no deportaciones. Todo inmigrante ilegal, criminal que viole o asesine a un ciudadano estadounidense
según lo que dice esta aspirante republicana, debe ser ejecutado. Ahora, usted podrá estar o no de acuerdo, esas son posiciones, ¿no? Visiones. Y además habrá que ver también a qué se refiere con una ejecución pública. Si es un debido proceso y como, por ejemplo, hay estados como uno que recientemente ha hecho un pelotón de fusilamiento, si es que eso es lo que se tendría que hacer. No, la entrevista que yo vi que le hicieron después en un podcast, ella decía que estaba muy segura de lo que había mencionado porque incluso el presidente Donald Trump también lo ha sugerido. Y es que al final, tarde que temprano, en la medida que estos delincuentes sigan haciendo sus fechorías, el pueblo va a tomar acción por mano propia. Y ojo, no estoy diciendo a nadie que lo haga. No estoy llamando al anarquismo, no estoy llamando a que desconozcan la ley. No, para nada. Lo que trato de decirle es que si esta administración, usando la ley, no deporta a los criminales que violan, que asesinan, y lo hacen de esta manera legal, la gente va a tomar justicia por mano propia. Y no se les olvide que en los Estados Unidos la mayor milicia del mundo está en este país. Porque la gente no solamente tiene el derecho constitucional a portar armas, sino que para portarlas tiene que tener entrenamiento. Por eso es que somos la milicia más grande del mundo. Porque tenemos una milicia lista para accionar. Y no estoy hablando del ejército de los Estados Unidos. Tienen que tomar reflexión las autoridades demócratas o los líderes demócratas sobre lo que están haciendo y de ponerse de una vez del lado de la ley, de lo que establece la normativa. Tenemos la urgente necesidad de sacar a criminales que han entrado durante los pasados 4 años en la administración demócrata de Joe Biden. Y la gente tiene que empezar también a retomar y restituir el orden, el apego a la ley, el apego a la cultura de la ley. Esto es lo que ha hecho a esta nación exitosa, grande, fuerte. Familias que entienden que si sus hijos o cualquier miembro directo de la familia comete un error, con el dolor habrá que denunciarlo, porque si no va a terminar afectando a la misma familia. Hay pasos duros, que muchos no quisieran hacerlo, y mucho más cuando se tratan de hispanos, porque entienden que la familia lo es todo y sin la familia no hay nada. Sin embargo, cuando ese miembro de la familia es el criminal, es el abusador, es el violador, es el asesino, no te puedes quedar callado. Y no todo va a salir bueno en nombre de la familia. Y no todo se debe permitir en nombre de la familia. Ojalá tomemos una profunda reflexión sobre ello. Antes de irme, permítanme hacer esta lectura de la palabra. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Mateo 15, versículo 29. Tengan un bendecido resto de día. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. La promesa es reencontrarnos mañana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.